Ya no tengo bandera, mi hogar no sé dónde está, mi alma se siente extranjera, lo mismo aquí como allá. Oye, si en mi tierra no puedo vivir, oye, dime tú dónde iré, extranjero yo siempre seré. 10 de la mañana con 14 minutos, transmitiendo desde París. Vamos ahora con la crónica de Juanito Guanabacoa. Juanito, muy buenos días. Muy buenos días a todos y después de escuchar a esta pieza del maestro Galloso y recordar que estuvo aquí Elvita Delgado en semanas pasadas, pues muy agradable el momento musical y pasamos entonces a otros escenarios. México. Bueno, en las últimas semanas ha habido una gran movilización, ha habido grandes eventos que impactan a toda la sociedad. En la UNAM, los grupos y sindicatos de académicos y jubilados trabajadores han puesto una denuncia en México con el tema de las pensiones y los dineros de las jubilaciones que tienen todos los trabajadores que han pasado su vida entera, más de 30 años en algunos casos, trabajando. El fraude que han denunciado está en el orden de los 9,000 millones de pesos, es decir, más de 9 billones de pesos. Recordamos que el billón es 1 millón de millones para que tengamos la idea de lo que implica esta dimensión de dinero y la gran cantidad de trabajadores que son afectados, porque no nada más es de los trabajadores de la universidad, sino de todos aquellos que están en el sistema de pensiones y jubilaciones en México. Esto me dio pie a pedir la opinión, el testimonio de un académico, de un especialista internacional con la situación de los delitos de cuello blanco. Son aquellos que están cometidos por políticos y asociados narcocarteles, la criminalidad organizada en los estados y organizaciones que manejan el capital internacional. Y bueno, se conoce uno de estos tantos canales de distribución del dinero mal habido en lo que se llama el lavado de dinero. Así es que conseguimos el testimonio de este especialista, presidente del Instituto Acción Ciudadana en México, ha sido profesor del ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, de la UNAM, asimismo es asesor en reformas judiciales, experto en las organizaciones de la ONU y especialista en delincuencia organizada. Le hicimos 3 preguntas a Eduardo Buscaglia. La primera fue, ¿cómo surge el problema del lavado de dinero en México y cómo permea o se infiltra en la vida política? La segunda es cómo llegan a utilizar este mecanismo los carteles de la droga en México, cómo operan a través de este mecanismo y la opinión finalmente que tiene en cuanto a la legalización de las drogas y la conexión del lavado de dinero con otros delitos financieros. Escucharemos entonces los testimonios del doctor Eduardo Buscaglia en apoyo con la pista que nos ha hecho llegar a el noticiero Grado Cero en la Ciudad de Dinero México. hace unas décadas no era ni siquiera un delito. O sea, se tipificó el lavado de dinero desde la década de los 80 en países como Estados Unidos. Y entonces, desde hace muchos años, en México hay dinero que se origina en delitos económicos cuantiosos, como el contrabando y la piratería. Historiadores se han encargado de describir eso. Pero en los últimos años, así como se globalizó la corporación legal, se globalizó también la delincuencia organizada a un nivel que no se veía antes. Entonces tenés mucho aumento del dinero que se origina en delitos, o sea que por eso se le denomina dinero sucio, y que después una muy sofisticada red de delincuentes y de sus asesores se encarga de procesar para ocultar su origen, para que aparente ser legal y para que después las redes lo puedan usar libremente en los mercados legales sin despertar sospechas, enviando a sus hijos a escuelas suizas y comprándose propiedades en Europa.
Pero para llegar a hacer eso tienen que tener cuentas bancarias y deben tener propiedades que aparenten tener un origen legal. Y eso es un proceso muy creativo y muy sofisticado, destructivamente creativo, pero muy creativo, ya que requiere originalidad en el diseño de canales financieros para que no se conozca el origen sucio. Gran parte del lavado de dinero, del dinero sucio que se origina en México, o que pasa por México, viene de compra-venta de seres humanos, explotación sexual, explotación laboral, explotación de flora y fauna, delitos muy graves que van más allá del tráfico de drogas. Drogas origina un pedacito chiquitito del lavado de dinero. De cada uno de estos delitos económicos, la corrupción política, el político saca un pedazo, ya a través de su personal, de sus subordinados, ya sea a través de financiamiento de campañas políticas, donde el jefe de campaña recolecta cash aquí, diestra y siniestra. Entonces, la corrupción política termina siendo una gran succionadora de ese dinero sucio, por acción o por omisión, a sabiendas o no. Entonces, en los países donde se terminó investigando este tema adecuadamente, con más frecuencia, como en Brasil, siempre se determinan vínculos políticos al lavado de dinero y vínculos políticos a la delincuencia organizada. No existe delincuencia organizada transnacional sin una dimensión política. Pero lavado de dinero y corrupción política, explico casos sobre cómo el tráfico de drogas deriva en dinero que después ellos tratan de ocultar. En México los controles patrimoniales para que eso no ocurra brillan por su ausencia, por eso mi libro previo se titulaba Vacíos de Estado. En México no existen esos controles patrimoniales porque la clase política se ha venido beneficiando muchísimo para financiar sus actividades políticas de ese dinero sucio. Si yo me financiase mi carrera política a través de dinero sucio, no tendría ninguna razón para frenarlo. ¿Se entiende eso? Bueno, eso es lo que está sucediendo en México en gran medida. Entonces, México es uno de los 3 principales países de origen del dinero sucio y de tránsito del dinero sucio. Rusia, China y México. El tercero es México. Después, de destino final del dinero sucio, ahí entra la Unión Europea y Estados Unidos, donde el 70% del destino final del dinero sucio va a Estados Unidos. En México no hay incentivos para cortar el origen de ese dinero sucio, sea drogas. Insisto, drogas es la minoría, no es la mayoría del dinero sucio, no viene de drogas, viene de muchos delitos. Y gran parte de ese dinero sucio después se procesa, como en el caso HSBC que yo señalé, en donde en el caso HSBC el gran banco, este banco británico, reconoce errores en cumplimiento de medidas para prevenir el lavado, pero después tienes que las empresas que depositaron esos dineros, son empresas legales las que tienen cuentas bancarias, ¿no? En México no se las toca, no hay ninguna sanción ni tributaria ni auditorías tributarias, nadie está auditando esas empresas. Periodistas del semanario Río 12 de Tijuana señalaron con nombres y apellidos los dueños de esas empresas y todavía siguen ahí recibiendo subsidios federales. Esto forma parte del pacto de impunidad mafiosa que México, que reconoció Carlos Navarrete al aire hace meses. Y por lo tanto, hasta que la sociedad civil mexicana y los estados de otros países no comiencen a presionar a la élite mexicana para que limpien el origen de estos dineros sucios, lavar dinero de la droga, o peor aún, que me preocupa mucho menos la droga que la compra-venta de tu hija, que es más serio, o de un ser humano exis, hasta que eso no frene, México va a seguir siendo una ganga para cualquier grupo criminal que quiera cometer delitos o lavar dinero y enviárselo a otros países. En México todas las propuestas han sido o eslogans de empresarios que quieren producir marihuana como Fox, o masturbaciones jurídicas como la de la Corte Suprema, que lanza una resolución teórica sobre tu consumo en tu casa produciendo en tu balcón. Por eso le llamo masturbación jurídica. O sea, las grandes producciones de drogas en México vienen de grupos criminales, no del balcón de Don Pedro. Entonces tenés que generar un marco legal, regulatorio, serio como el de Uruguay, que abarca la producción de marihuana desde su origen, controlando la cantidad de THC en la marihuana, etcétera, seriamente, la distribución legal, que tiene que haber una certificación de quién distribuye, a quién distribuye, cómo distribuye,
y el consumo, para evitar que suceda como en México, que millones de niños están consumiendo alcohol y tabaco. A mí no me importa si la droga es legal o ilegal. En México las drogas legales matan más gente que la droga ilegal. Termino con una gran frase que yo espero que la tomen. El alcohol y el tabaco está siendo consumido por niños en México sin ningún control. O sea que tenés que generar mecanismos serios regulatorios para asegurarte de que no se transforme en una pesadilla de salud pública el consumo entre menores, como sucedió con el alcohol y el tabaco en este país. Bueno, pues hemos escuchado esta opinión y este enlace del problema del lavado de dinero en todos otros ámbitos que son no nada más la droga, sino que llegan, como hemos visto, hasta las organizaciones financieras internacionales, donde los estados y las economías tienen una participación por acción u omisión. El señor Buscaglia presentó en Guadalajara este pasado diciembre el libro Lavado de Dinero y Corrupción Política, es el sello de debate, y el tema es aplicable a todos aquellos delitos que se cometen con el dinero sucio, el lavado de dinero y la inyección a las empresas legales de esta gran corriente que... Mi viejo amigo de infancia, vente mañana a cenar y así podremos charlar sobre aquel tiempo pasado. Yo estoy viviendo aquí al lado, te será fácil llegar. Yo ya no tengo banco.